La carta a los Corintios, hermanos, es una consecuencia, diríamos, de la primera carta a los Corintios, una respuesta frente a los problemas que surgía en la iglesia de los Corintios. Pablo fue quien fundó esta iglesia, y cuando Pablo llegó a esta iglesia, encontró mucha idolatría. Y la idolatría en los gentiles les llevaba a vivir una vida inmoral. Y esa vida inmoral tenía que ser corregida, como a muchas personas que han venido a la iglesia sin tener principios, sin tener quizás estructuras de cómo debe de ser una relación en pareja o cómo debe ser una relación pura, practicar la pureza, pues algunos no lo tenían, pero cuando llegan a la iglesia conocen la estructura, los mandamientos, las normas, nuestra vida se va arreglando. Pero había algo más. Una de las cosas que ellos luchaban era les gustaba mucho los filósofos, aquellos hombres pensadores de ese tiempo, pero no solamente pensadores, también eran buenos oradores. Y es por esto que se levantó un conflicto en la primera carta de Corintios en el capítulo 1, y las personas decían, a mí me gusta lo que predica Apolos, a mí me gusta lo que predica Cefas, no, yo soy de Cristo, no, otro decía, yo soy de Pablo. Esto los llevó a que hay este tipo de sectarismos o divisiones por favoritismos para ciertos predicadores o expositores de la palabra. Es entonces que Pablo es acusado y le dicen que Pablo quizás no era un buen orador, quizás escribía mejor de lo que él trataba de explicar algunos temas, pero no necesariamente significa que Pablo no sabía hablar. Sí sabía hablar, sí sabía enseñar, sí sabía argumentar, pero quizás ellos tenían un tipo de estructura en sus enseñanzas que lo acusan a Pablo. Pablo se defiende en la primera carta y a partir del capítulo 10 se va a volver a defender. Hasta el capítulo 9, capítulo 8, 9, hemos hablado cómo deben ser las ofrendas a los santos, y es por esto que el capítulo 10 cambia el tema o cambia la perspectiva en que está yendo la carta, y es ahí donde algunos se atreven a decir que esto no correspondía a segunda de Corintios, sino que era una carta diferente. Pero parece más bien que Pablo está siguiendo la consecuencia de los temas que ya se trataron en la primera carta, y en esta carta, que está dividida en dos partes, vamos a ver del versículo 1 al versículo 11, donde Pablo responde sobre su ministerio. Y luego vamos a ver del versículo 12 hasta el 18, donde Pablo y su medida del ministerio, es decir, cómo se mide, cómo es que es el ministerio de Pablo. A medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de las subdivisiones de cada párrafo. Empezamos, versículo 1 dice, por la ternura y la bondad de Cristo, yo Pablo apelo a ustedes personalmente, yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. A Pablo lo acusaban de eso, tímido, no hablaba nada, se quedaba callado. Acá en Perú tenemos una jerga que se llama chupado, ¿no? Tímido. Pero cuando está lejos, uy, sí, para escribir sí es bueno y mandar sus cartas. Bueno, esa era la forma que le acusaban a Pablo. No se sabe, como digo, si él era tímido. Y aun si fuese tímido, yo creo que no lo dice en otras partes del texto. Pero vamos a ver qué dice el versículo 2 y luego llegamos a una idea. Les ruego que cuando vayan, dice, cuando vaya, no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Entonces, este versículo también contrasta un poquito porque Pablo dice, si me dicen que soy tímido, pero más bien me quiero controlar. Estoy preocupado porque no vaya a ser que en ese momento, me voy a atrever a hablar directamente con ustedes y al final van a pensar que yo quiero usar criterios meramente humanos. ¿Y qué criterios meramente humanos se puede usar en una llamada de atención? Pues puede ser la coerción, puede ser la agresión verbal, puede ser la manipulación, puede ser muchas cosas, ¿verdad?
Pero Pablo lo quiere llevar a un punto espiritual y dice, me voy a calmar, pero vamos a ir paso a paso y voy a responder a sus preguntas o a sus acusaciones. Ahora el versículo 3 nos dice lo siguiente: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. O sea, Pablo dice, mientras me acusan a mí y ellos que supuestamente manejan la oratoria y son muy buenos hablando y manipulan y tratan de convencer con diferentes estrategias, yo no lo voy a hacer esto para que no me digan que yo tengo estos argumentos meramente humanos. Y sé, dice Pablo, que estamos en este mundo, pero al final vivimos una batalla o libramos una batalla que no es de este mundo. Podemos librar como lo hace el mundo, pero no es la que nosotros enfrentamos. Versículo 4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando está diciendo que nuestras armas no son de este mundo? Bueno, algo que nos va a ayudar está en Efesios, el capítulo 6, versículo 13 al 18. Pablo ya les habló a la iglesia de Éfeso. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Y cuál es la armadura? Rápidamente les voy a leer. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. En Efesios Pablo ya les explicó que estamos en una batalla espiritual. ¿Y cómo es que hemos entrado a esta batalla espiritual? ¿Cómo es que estas armas no son de este mundo, sino que son espirituales? Es porque el momento que tú has decidido seguir a Jesús, se te declaró una guerra. Pero no es porque tú le hayas declarado la guerra. ¿Sabes qué? El enemigo, las huestes celestiales, Satanás se levanta porque tú estás dejando de ser de su reino de las tinieblas y pasas al reino celestial. Y él no quiere perderte. Él quiere arrastrar a la humanidad porque sabe cuál es su fin. Él ha sido vencido y derrotado en la cruz del Calvario, hermanos. Y él sabe que un día va a ser llevado a un lugar de tormento que se llama el infierno. Y él odia a la humanidad. Él odia a cada uno de nosotros y quiere arrastrarnos, quiere llevarnos. Y sus armas, sus estrategias, sus huestes son espirituales. No podemos enfrentarlo de forma humana o natural. Yo no puedo agarrar y darle un golpe a un espíritu, ¿o sí? Aunque algunos tratan de decir, ven Satanás cochino, te aplasto acá te estoy aplastando tu cabeza. Y Satanás se reirá de repente, ahí no está mi cabeza está en otro lado. Vamos a pisar la cola del diablo, dicen algunos, ¿no? ¿Han visto o no? O han escuchado por ahí, ¿no? Vamos a atarlo a Satanás. Y Satanás dice, ¿cómo vas a atar? Con cadenas y grillos. ¿Y qué cadenas y grillos? ¿De dónde los sacas? Es que en un asunto a veces de guerra espiritual nos confundimos y pensamos que este tema de la guerra espiritual, que ha salido como una tergiversación del evangelio respecto a lo que sí es una realidad, guerra espiritual, batalla espiritual, pero los métodos, las formas es una tergiversación del evangelio. Como digo, algunas personas oran diciendo, voy a atar a Satanás y lo voy a mandar al abismo. Y lo voy a atar con cadenas y grillos. Y la pregunta es, ¿y cuánto tiempo lo atas a Satanás? Porque sigue suelto. Entonces le hacemos nudo ciego para que no se desate. Pero inmediatamente sigue suelto. Es porque no tiene sentido y no tiene base bíblica atar con cadenas y grillos.
Pero algunos dirán, pero la Biblia dice atar y desatar, lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Pero está hablando de disciplina en el contexto que le da la autoridad a la iglesia. No le está dando la autoridad para atar a Satanás. Pero algunos dirán, pero Jesús dijo que primero se ata al hombre fuerte. Ya, pues Jesús ya lo hizo. Jesús ya lo venció. Jesús ya lo derrotó. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer. En la cruz, en Colosenses dice que lo exhibió públicamente. Ya Satanás está vencido, está derrotado. Pero algunos me preguntarán, pero entonces si ya está vencido y derrotado, ¿cuál es la batalla? La batalla es que, ¿cómo les puedo explicar? La guerra ha sido ganada, pero la batalla de día a día, él sigue todavía suelto. Y es un padre de mentiras y es un mentiroso y quiere arrastrar a la mayor cantidad de personas al infierno, a la condenación eterna. Él sabe que ha perdido, pero engaña a aquellos que no saben que la guerra ha sido ganada, que no sabe que nosotros somos mayores en Cristo que el que está en el mundo. Él sigue engañando a aquellas personas que no entienden que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos va engañando y nos hace ver a veces derrotados, y esta tergiversación del evangelio de la guerra espiritual ha provocado que muchas personas, en lugar de darle la gloria a Dios o de vivir en la luz, le den más la gloria a Satanás. Le dan más importancia a Satanás, porque todo es Satanás. ¿Sabían? Hubo un viento, Satanás. Me cierra la puerta solito, Satanás. Se quemó mi comida, Satanás. Me dejó la combi, Satanás. Todo es Satanás. Al final, ¿y cuándo alabas a Dios? Y todavía le reclaman, Satanás, devuélveme lo que me has robado. Satanás no te ha robado nada, hermanos. Dios nos ha dado todo en Él. Entonces, las armas son espirituales, las huestes son reales, y los corintios usaban lo opuesto de la armadura espiritual. Primero, en lugar del cinturón de la verdad, ellos luchaban con la manipulación. Miren, en lugar de la coraza de justicia, ellos luchaban con una imagen de éxito. En lugar de la disposición de proclamar el evangelio, ellos luchaban con esas palabras humanistas, delicadas, que les llegaba al oído suavecito. Y en lugar del escudo de la fe, ellos luchaban con la perspicacia del poder. Y en lugar del casco de la salvación, ellos luchaban con enseñorearse, hermanos, sobre la autoridad. Y en lugar de la espada del Espíritu, ellos luchaban con sistemas humanos y programas activistas. Créame, hasta el día de hoy, también la iglesia sigue luchando con esto. ¿Cómo vamos a hacer que la iglesia crezca y se llene? Bueno, hagamos programas, hagamos shows, hagamos diversión. Pero un estudio bíblico, no, nadie viene al estudio bíblico porque es aburrido. Lo que normalmente hoy día algunas iglesias están cayendo es en esta forma de hacer iglesia. Nosotros no queremos descuidar el estudio de la palabra del Señor, hermanos. Y eso es lo que siempre van a encontrar, el estudio de la palabra. ¿Eso significa que nunca podemos hacer una estrategia evangelística? No. Podemos hacer estrategias evangelísticas, pero no va a ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, nuestra columna vertebral, nuestro ADN es el estudio de la palabra, versículo por versículo. Los corintios cayeron en esto. Así que las armas espirituales, como la oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ellos no lo estaban usando. Aquí yo tengo una imagen de lo que Pablo se estaba refiriendo. Recuerden que nosotros no vivimos ahora con este tipo de armas del ejército, pero Pablo, conforme a lo que él conocía, habló. Les cuento: el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, el escudo de la fe y el calzado del evangelio de la paz. ¿Cómo funcionan estas armas espirituales? Satanás es un mentiroso y quiere que los hijos de Dios mientan.
El problema es que mentimos y hemos aprendido a mentir y nos hemos vuelto expertos mintiendo, porque creo que acá tienen mayores de 18 años todos los que están aquí. 18 años mintiendo nos han hecho expertos mintiendo, profesionales mintiendo, ¿no? Hasta a veces ya no puedes distinguir una verdad de una mentira, ¿sí o no, hermanos? Y hay algunos que hasta se mienten a sí mismos, se creen, se hablan al espejo y a sí mismos se mienten. O sea, pero cuando viene Cristo debemos hablar la verdad. Y cuando hablamos la verdad, nosotros estamos ahora, hermanos, con el cinturón de la verdad. A Satanás no le gusta que los hijos de Dios anden en verdad y vivan en verdad, hablen la verdad. Él quiere que tú vivas en mentira, hables la mentira y estés en mentiras. Y si no tienes el cinturón de la verdad, imagínense este militar, este hombre acá. Si no tuviera el cinturón de la verdad, ¿qué pasaría? Se cae pantalón. Y si se cae pantalón, no puedo luchar. En serio, hermanos. Luego, la coraza de la justicia. A Satanás no le gusta que vivamos una vida justa, una vida en justicia. Quiere que seamos injustos. Entre los unos son los otros. Pero cuando somos justos, esto odia a Satanás y busca la forma en que nosotros, si yo me pongo esta armadura, imagínate que no tenga esta coraza, no me va a proteger el pecho. Entonces ya estoy desprotegido. Miren, el casco de la salvación, entender que soy salvo, que vivo en la salvación. Satanás quiere confundirte respecto a su salvación, pero tengo que ponerme y el calzado del evangelio, o sea, debo estar dispuesto a predicar el evangelio. ¿Te imaginas un soldado sin sus sandalias en ese tiempo, sin sus botas? ¿Verdad? Va a estar expuesto a muchas cosas. Pero Satanás quiere que estés así, porque cuando tú no predicas, cuando tú no hablas, cuando tú compartes con tus familiares o amigos, estarías andando como descalzo. Y tenemos dos armas más, el escudo de la fe. El escudo de la fe es para protegernos. La espada del Espíritu es una arma ofensiva. Los dardos del maligno van a venir y yo tengo que levantar el escudo de la fe. ¿Qué serán esos dardos del maligno? ¿Cuántas veces Satanás usa a aquellos que están en su reino? Y ojo, que aquellos que no están en su reino pueden ser tus familiares, pueden ser tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de aula, y te lanzan dardos y te dicen, ¿cómo puedes ser cristiano? ¿Cómo puedes amar a Dios y mira el sufrimiento? Y te lanzan así, plum, plum, plum. Y si tú no tienes el escudo de la fe, ¿cómo puedes, mira, tienes tantos problemas y confías en Dios? ¿Crees que el cielo existe? ¿Crees que hay vida más allá? Y tú pones a pensar, y si no levantas el escudo de la fe, ¿qué crees? Vas a estar derrotado. La espada del Espíritu es para que nosotros podamos usarla como el Señor la usó y dijo, escrito está. Pero si no tienes la espada del Espíritu, no has memorizado, no conoces la palabra, pues esta arma no la vas a poder usar. Y Pablo dice, vístanse con toda la armadura de Dios. ¿Cada cuánto tiempo me tengo que vestir con la armadura de Dios? Todos los días. ¿A qué hora me debo de vestir? Lo ideal es que te vistas temprano, porque hay hermanos que se visten en la noche dice voy a orar. No, pues, ¿y al día cómo sales? En BBD, en ropa interior, no, pues hermano, tienes que salir con tu ropa, con tu escudo, o sea, estoy hablando figurativamente, ¿no? Con tu espada, con tus botas, con tu coraza, con tu cinturón, porque la batalla es a diario, porque Satanás no duerme, porque Satanás está planificando cómo voy a hacer caer a esta hermana, a este hermano, cómo, qué le gusta, qué cosas le atraen, cómo puedo causar dudas respecto a la fe, cómo puedo causar problemas para que se desanimen. Satanás
tiene planes, tiene estrategias. Y si nosotros no entendemos que estamos en esta lucha espiritual, hermanos, ya hemos perdido la batalla. Pablo dice en el versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Pero con qué? Con nuestras armas espirituales, la oración, la espada del Espíritu, la fe, son tus armas espirituales. Por eso si es que hay una situación difícil, ora, hermano, ora, busca del Señor. Si hay una situación que no entiendes, siempre en Calvary decimos, recurre a lo que sí entiendes. ¿Qué entiendo? Dios me ama, Dios me ha perdonado, Dios me ha salvado, Dios me ha reconciliado, a pesar de que los demás me dejen, Dios nunca me va a dejar. Y esto estoy seguro. Y cualquier argumento que se quiera levantar va a ser derrotado. ¿Ves problemas a tu alrededor? Ora, hermano. Levántate, toma la armadura de Dios. ¿Cuánto tiempo voy a orar? ¿Cuánto tiempo me voy a poner la armadura? Todos los días. Todos los días hasta que el Señor nos lleve. Por eso les digo, la iglesia anda de rodillas, hermanos. No andamos de pie, andamos de rodillas. Y la iglesia anda en fe. No es que simplemente yo pienso, yo tengo una estrategia, no, es fe. La iglesia anda en amor. La iglesia, hermanos, anda siendo lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros tendríamos una vida vacía. Debemos de ser llenos por el Espíritu Santo para que los dones fluyan en la iglesia. Esto es responsabilidad y deber de cada uno de nosotros y entendamos lo que está diciendo Pablo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Versículo 6, y estamos dispuestos a castigar a cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Los argumentos que estaban usando los corintios, que eran humanos, que eran para manipular, que eran para aprovecharse y hasta, podríamos decir, netamente carnales, Pablo dice, van a ser destruidos. Yo voy a orar, yo voy a usar mis armas espirituales porque yo no estoy luchando contra ese hombre o esa mujer, estoy luchando contra huestes espirituales. Pero también, si hubiese una situación, estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia. Algunos piensan y dicen, pero castigar, sí, la iglesia habla de poner o de poder corregir cualquier acto de desobediencia que pueda surgir en la iglesia. Pero ¿quién da esta autoridad? Ahí vamos a ver Pablo qué dice. Versículo 7. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. Y sigue defendiendo con sus argumentos. 8. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Pablo dice y defiende su apostolado diciendo, Dios me dio esta autoridad. La autoridad fue delegada de parte del Señor. Y así como Dios ha dado la autoridad a Pablo, también Dios ha dado la autoridad a la iglesia. Y la iglesia tiene su liderazgo y la iglesia tiene autoridad. Y autoridad cuando hay actos de desobediencia o hay actos que necesitan ser disciplinados o corregidos, la iglesia se pone de acuerdo en su liderazgo a cómo va a actuar frente a esta situación. Pero esta autoridad le da el Señor, si no estaríamos hablando de una desorganización, diríamos, ¿no? Donde no hay un orden. Y Dios establece el orden y ha puesto a la iglesia como una autoridad espiritual para que las cosas puedan ir, como dice Pablo, para la edificación. No ha sido dada la autoridad a la iglesia para manipular o para destruir a las ovejas o para enriquecerse de las ovejas. Ha dado para edificar a la vida, a las personas que vienen a la iglesia. Así que cuando Pablo llegó a Corinto,
predicó, enseñó, pero una vez que fundó la iglesia, estos hombres manipularon. Estos hombres entraron y dijeron, ¿cómo Pablo puede decir estas cosas, hacer estas cosas? ¿Quién es Pablo? ¿Se imaginan esto? Habían pasado años. Es como que, por ejemplo, yo me fuera de acá y se quedan 2, 3 personas y en 3 años va a haber personas que no me conocen, ¿no? Pero esas personas asumieron un rol de liderazgo y dicen, ¿pero quién es él? ¿Qué quiere? ¿Para qué viene? Si yo no puedo llamar la atención a nadie y decirle, hermano tal, hermana tal, no te portes así, mira, me han contado por el WhatsApp, no había WhatsApp con Pablo, ¿no? Pero me han whatsappeado o me han facebookeado, no sé, me han contado esto, así que hermano, te animo a que no te portes así. ¿Quién es él? Pasarían 3 años, 4 años, ¿quién es él para que se meta en la iglesia? Y eso es lo que estaba pasando. Pablo llegó, no había iglesia en Corinto. Pablo pasó casi 3 años enseñando la palabra, formando, levantando líderes, pero en este momento lo estaban menospreciando. Versículo 9. No quiero dar la impresión de que trato de asustarles con mis cartas, dice Pablo. 10. Pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Y eso es lo que le decían. O sea, ¿cómo sería el físico de Pablo? Despierta la curiosidad este comentario que le decían. ¿Sabes qué? En persona pasa nada con Pablo, no impresiona a nadie. Y como orador, o sea, alguien que pueda hablar y decir, no, cuando él enseña, se duermen. El mensaje les da tanta paz que se duermen, ¿no? Cuando él enseña, algunos hermanos, ¿qué le dicen? Amén, amén, hacen así. No impresiona, no. Es curioso, hay una fuente extrabíblica, ojo, donde cuentan que Pablo no era muy alto, bajito, chato, como decimos popularmente, ¿no? Era calvito, calvo, medio doblado, piernas chuecas, encorvada, nariz aguileña. Imagínense, lo miraban y le decían, no, pues tú no tienes la apariencia, Pablo, o sea, nosotros queremos a alguien con el diente de oro, ¿no? Que cuando sonría, brille, que sea alto, que tenga pues sus hombros así como esos Charles Atlas con su cuerpazo, pero viene alguien chiquitito, chaparrito o chatito, calvito, aguileño, con piernas chuecas, abiertas, medio jorobadito, y ¿quién me vas a venir a enseñar tú? ¿Tú todavía? Y encima, ¿cuál sería su estilo de enseñanza de Pablo? Yo me acuerdo del estilo de Pedro. Un libro de Hechos dice que Pedro hablaba, hasta que un joven tíquico, ¿no se acuerdan? Se durmió. Y tanto que estaba así que se caía, y ¡pum!, se cayó. Eso dice el libro de Hechos, ¿sabían? Y se cayó de una parte alta, casi un segundo piso, y se murió. Pedro, sus sermones eran largos. Y Pedro tuvo que ir y orar por él, bueno. Pero entonces encontré una fuente así, sería Pablo. ¿Qué piensan? Es una fuente extrabíblica, como les digo, y lo pueden buscar también en el internet, pero esa es curioso, ¿no? Porque el texto dice, no, en su apariencia, en persona no llama la atención, y como orador tampoco. Pero ojo, hermanos, eso no es importante para Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, si no era un buen orador o no tenía apariencia, no lo sé, Moisés nos muestra que no era un buen orador. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, cuando el Señor lo llama, dice Moisés, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Objetó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo
hablar. Y el Señor le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o quién le quita? Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. A Dios no le importa, ¿sabían? Si es un buen orador o si tiene una buena apariencia, si es simpático, no sé, ¿no? Si tiene buen porte. Algunos, Dios les ha dado algunos atributos, ¿no? A otros no. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Algunos. Pero para Dios no es problema. Moisés no podía hablar y el Señor le dice, para mí no es un impedimento, yo te voy a ayudar, yo lo voy a hacer. Cuando Moisés estaba allí frente a la zarza, porque ese momento se le presenta, y algunas personas dicen que Moisés tenía este problema de tartamudez, aún lo menciona también en el libro de Hechos, ¿no? O sea, ¿qué voy a decir? Imagínense, pero Moisés, ¿qué vienes acá a hablarme de esta forma? Frente al faraón, al rey. El Señor dijo, no me importa, Moisés. Como a Pablo, yo te he escogido para que seas un apóstol a los gentiles. Yo te he escogido. Pero no soy buen orador, mira mi físico. Cuando me ven, la gente no me quiere hacer caso. Y dijo, no me importa. A Moisés no me importa. Pero hoy otro hombre en la Biblia, Jeremías. Jeremías, uno de los profetas del Señor. En el capítulo 1 de Jeremías, el versículo 6, Jeremías le dice, yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Imagínense, Jeremías tampoco sabía hablar, pero el Señor ¿qué dijo? ¿Sabes qué, Jeremías? A mí eso es lo de menos. Y es donde Dios le dice a Jeremías, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí y te di como profeta a las naciones. Así que, hermanos, la apariencia para el Señor es lo de menos. Pero no sé hablar, me enredo, es lo de menos. ¿Qué es lo que el Señor realmente quiere? Un corazón sincero. La habilidad de predicar, hermano, no es el requisito prioritario para ser un gran líder. Es la obediencia al llamado de Dios, es la obediencia a los mandamientos de Dios, es la obediencia a escuchar la voz de Dios y decir, aquí estoy, Señor, heme aquí, yo voy a ir, yo estoy dispuesto. Dios nunca ve las apariencias. ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón. Así que tú dices, yo creo que tengo el don para enseñar, pero no sé enseñar, hermano, eso se practica. Pues hay una escuela de predicadores, ¿no? Que se lanzan, se llaman las escuelitas, y eso se refina, y eso se practica, y eso se aprende, y eso hay técnicas y todo, pero el corazón de siervo, el corazón en obediencia, hermanos, eso sí cuesta encontrar un líder como era David, conforme al corazón de Dios. Y conforme al corazón de Dios significa un líder que realmente sea humilde, un líder que dependa del Señor, un líder que reconozca sus errores e inmediatamente vaya al Señor y le diga, Señor, ayúdame. Porque a veces cuando hablamos de la palabra líder, inmediatamente surge, estoy encima de los demás. Líder, un jefe. Líder, un autoritario. Líder, alguien que le tienen que servir. Cuando yo hablo líder, desde el punto de vista bíblico, líder es el que sirve, líder es el que ama, líder es el que tiene ese corazón de siervo, de servicio, que no le importa cualquier labor, pero está para ayudar y que cuando pasa algo puede reconocer que en algún momento, si se equivocó, reconoce que hizo mal. Porque esto es lo que queremos ver y lo que hizo nuestro Señor en el liderazgo. Versículo 11, y ya estoy terminando. Tales personas deben darse cuenta de lo que somos por escrito. Estando ausentes, lo seremos con hechos estando presentes. Versículo 12. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros,
no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Ellos se echaban flores, como decimos, ¿no? Ellos se comparaban, mira, yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal. Y es ridículo, hermanos, hacer esto. Versículo 13. Nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Es difícil, y como le digo, es ridículo, tratar entre nosotros de compararnos a alguien, y no deberíamos de buscar esto, sino deberíamos compararnos con el Señor. Voy a seguir explicando más. Versículo 14. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. Pablo claramente explica. Él llegó, fundó la iglesia, y los frutos son esas vidas cambiadas. La iglesia creció, la iglesia fue fuerte, pero Pablo dice, yo fui el primero en predicarles el Evangelio. Y es la misma pregunta. Algunos me dicen, pero ¿cómo sé que yo voy a ser pastor? ¿Cómo sé que yo voy a estar en misiones? ¿Cómo sé que yo quiero servir al Señor, involucrarme al 100% en su obra? Sencillo, pues, frutos. ¿Cuántas personas han llegado a conocer el Evangelio a través de tu predicación, de tu servicio, del discipulado, de la enseñanza? ¿Cuántas personas has evangelizado, has compartido y hoy día están en la iglesia? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto sirves al Señor? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto estás involucrado en su reino? Porque si hay alguien aquí que quiere servir, y es bueno, dice Pablo, el que quiere servir, el que quiere obispado, pero tiene que ser parte de lo que Dios está haciendo en su obra y ver los frutos. Versículo 15. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Y ahí Pablo les habla con sarcasmo, pues, ¿no? O sea, esos maestros se jactan, pero ¿de qué se jactan? De una iglesia que están enseñando ahora, pero ni siquiera ellos la han fundado. Ni siquiera ellos empezaron la obra. Llegaron y ya había una iglesia. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No nos jactamos a costa de otros. 16. Para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Siempre surgen personas así, ¿verdad? Siempre surgen personas que se quieren, como dicen, subir al coche. Han escuchado esta expresión, ¿no? Que cuando todo está bien, me meto y digo, yo lo he hecho. Pero cuando hay un problema, ¡fum!, son los primeros en huir. Y parece que estos maestros eran así. Así que Pablo dice, yo no quiero jactarme, aunque sí podría jactarme porque fui el primero en predicarles, pero tampoco me voy a comparar con otros. Yo no estoy para compararme, mira, yo quiero ser, y si lo ponemos en nuestro contexto, yo voy a ser predicador como ese que está en la televisión, ese que sale con su ternito, ¿no? O como el que está por ahí, ¿no? O sea, la idea no es compararnos con otras personas. Y en estos dos últimos versículos, Pablo resume lo que les estoy diciendo. Dice el versículo 17, más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Hermano, si tú te quieres comparar, o si tú quieres jactarte, decir, oye, qué felicidad, gloríate en el Señor. No en alguna actividad, algún caso, alguna situación que pasó en la iglesia y ahora está bien. No, gloríate en el Señor. ¿Por qué? Porque es mejor tener la aprobación de Dios que la de los hombres. Pablo está preocupado en tener la aprobación de Dios. Y el 18 termina diciendo, porque no es aprobado, el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. O sea, ¿qué recomendación prefieres? ¿La del Señor o la de los hombres? ¿Qué aprobación prefieres? ¿La del Señor o la de los hombres? La del Señor, hermanos, claramente. Pero mi pregunta en esta noche, ya para terminar, ¿qué cambios necesitas hacer en tu vida espiritual para recibir la aprobación de Dios? Vuelvo a repetir, ¿qué cambios
Dios hoy día te está viendo, el Señor te está viendo, te presentas delante del Señor, el Señor te dice, te pondría un like, o como está de moda, ¿no? Así, muy bien, o te pondría carita sorprendida, o carita triste, o así. Si quieres tener la aprobación de los hombres, puedes hacer como estos falsos maestros, fingir que eres alguien, aparentar que todo está bien, que sabes mucho, pero no pones en práctica la verdadera esencia del Evangelio. No estás buscando la aprobación realmente de Dios, si no estás queriendo caerle simpático a todo el mundo, y en ese momento de querer caerle simpático a todo el mundo, terminas desaprobando o recibiendo la desaprobación de Dios. Porque si queremos tener la aprobación de Dios, créeme, vamos a caerle mal a algunas personas, normalmente. Pero es Dios quien nos va a ayudar en estas situaciones. Conclusiones finales. Las apariencias engañan, pero los frutos son confiables. Les contaríamos la cantidad de personas que con sus palabras nos han dicho, yo sí quiero servir al Señor, yo sí quiero, mira, ahora que el Señor restaure mi vida espiritual, yo sí quiero, yo amo a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso, hermanos, aparentar, tratar de hacer algo puede ser engañoso. Al final los frutos, por nuestros frutos, nos van a conocer. Segundo, nuestra verdadera batalla es espiritual y debemos usar nuestras armas espirituales. No esperes, hermano, a que pase algo grave y recién te pongas a orar. Y tercero, la autoridad espiritual viene de Dios y es evidenciada con los frutos. Así que, hermanos, no tendríamos más que defendernos o defender a otras personas que están sirviendo y que sus frutos están realmente siendo reconocibles. Pero ¿cómo podríamos defender a alguien que habla bonito o a alguien que aparenta algo, pero con sus frutos niega al Señor Jesucristo? Que el Señor nos ayude, que el Señor transforme nuestras vidas.